Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kissinger. Bien, les decía entonces que íbamos a hacer un programa diferente. ¿En qué consiste el programa? Que, bueno, es un orgullo para mí poder debatir, conversar o ser interrogado por un joven venezolano de propuestas políticas bastante similares a las nuestras. No sé hasta qué punto tengamos coincidencia plena. Me ha dicho nuestro amigo común José Alberto Gil, a quien entrevistaste hace muy poquito en tu programa, que tú habías oído mucho en mis programas. Así es. Y que tenías en general una coincidencia. Podíamos explorar hasta qué punto existe tal coincidencia y casi que deseo que no haya total coincidencia para que podamos debatir, si es que hay que debatir algo. No en plan de ganar discusiones, sino en plan de aclararle a mucha gente por qué existen a veces matices secundarios y a veces matices fundamentales en las percepciones que tenemos los venezolanos de aquí, del exilio, y los del interior, los de que viven allá, pues, los de distintos posicionamientos políticos de la llamada oposición, de la resistencia, exactamente cuáles son los temas centrales, generadores de grandes coincidencias y también de divergencia. Eso es el desafío, que podamos aclararle a mucha gente si existen diferencias, en qué se basa, y sin temor ninguno debatirla frente a nuestra gente. Al fin y al cabo son todos amigos de la casa y ni te censurarán a ti ni a mí. Bueno. Por ejemplo, que esta bendita la balita la pusimos allá a última hora y quedó por fuera. Mala suerte, esto no es un estudio de vedette de televisión. Somos militantes de la causa de la emancipación venezolana contra esta dictadura de porquería, y como tales vamos a evitar los excesivos formalismos para poder entrar en los temas. Entonces yo te invito a que tú a su vez me hagas preguntas o adverses cualquier posición que conozcas de mí, la manifiestes públicamente y entramos en materia, entramos en debate. ¿Qué te parece, Vladimir? Sin duda, y te agradezco además, Alberto, la invitación. Y me gustaría arrancar, yo sé que tú marcas la pauta, pero arrancar con un tema que particularmente me ha llamado la atención durante estos, por lo menos estos 2 últimos años. Y tiene que ver con la izquierda como fenómeno en América Latina, anclándola incluso al origen republicano de nuestra nación. Porque uno de los principales temas que he venido analizando tiene que ver con el caudillismo como modo de vida en nuestros países en América Latina, y especialmente en Venezuela. ¿Pero qué tendría que ver con la izquierda? Ya vas a ver por qué vamos a caer allí. Entonces, entender el nacimiento de los partidos políticos en Venezuela, su evolución y lo que hoy día se considera que es de izquierda y que es de derecha. Y en paralelo, esas figuras que gobiernan y que han gobernado Venezuela, muy parecidas estas figuras a esos caudillismos, incluso desde la independencia de Venezuela, que sumándole a la idea de la izquierda, crean un concepto que es el que hoy día conocemos como el de la revolución del siglo XXI, la revolución ciudadana, entre otras revoluciones en nuestra América Latina. Bueno, nos hemos metido en pozo hondo, porque esto de la izquierda, yo la mejor aproximación que he conocido a estos análisis sobre las ideas de izquierda y los posicionamientos de izquierda, que a mí me parece hoy absolutamente absurdo, porque estoy más allá de esto de izquierdas y derechas. Yo creo que los temas son de contenido y no de forma, y que muchas cosas que antes fueron de izquierda hoy son de derecha y viceversa, y a la inversa. El análisis más completo que yo he conocido sobre esta evolución de las ideas es la del filósofo español Gustavo Bueno, quien habló de generaciones de izquierda. Es decir, ¿qué representó la izquierda, por ejemplo, en la Revolución Francesa? Que, por cierto, de ahí viene todo. Se sentaron a la izquierda en la Convención o en la, no sé, en la Constituyente, y los que quedaron a la izquierda se llamaban los jacobinos, los de los clubes jacobinos, que eran los más alzados, los más rebeldes, y los que llevaron a Francia e incluso a la época del terror robesperiano. Esa evolución del robesperianismo, del jacobinismo, fue la primera izquierda. Bien, después esa izquierda pasa a ser
la republicana propiamente dicha en las ideas de posteriores al imperio de Bonaparte, al primer imperio, pues a la caída de Napoleón surgieron las corrientes liberales de izquierda, que eran anticlericales, eran cultores de la República y de alguna forma de los residuos de aquella Revolución Francesa, que planteaban banderas de redención social. Ahora bien, inmediatamente viene la otra oleada de izquierda, que es anarquista y comunista. Comunista de los originarios, de los que pensaban que en una sociedad sin clase, de los que pensaban con el anarquismo que toda forma de Estado debía ser liquidada, y eso se ha conservado en la pureza originaria, pero fíjate tú que es exactamente al inverso en la última generación de izquierda, que son cultores maniáticos y cultores sobre todo del Estado ladrón, del cual ellos se apropian para expropiar el conjunto del producto social y convertir el Estado en una cosa monstruosa que se desarrolla cada vez más. Pero no lleguemos tan rápido a hoy. Ahí la otra generación es la generación de los bolcheviques. Los bolcheviques. Ahí pasó algo, se fue el Facebook. ¿Qué tal? No se ha ido. La revolución leninista bolchevique y el Partido Comunista Soviético origina una última generación, una penúltima generación de izquierda, pero no nos olvidemos que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX hubo la generación de la izquierda identificada con la socialdemocracia, es decir, primero jacobinismo, segundo republicanismo burgués incluso, tercera oleada comunista anarquista, cuarta oleada la socialdemocracia que se hace reformista, socialdemócrata, socialista, muy bien, y después de ellos de la Primera Guerra Mundial en adelante y de la propia Revolución Bolchevique el año 19, viene entonces la generación comunista, bolchevique, estalinista en la Unión Soviética y a nivel mundial, con el Comintern, el Comité de la Internacional Comunista, y luego el Cominform, Comité de Información, que fue después de la Segunda Guerra el mote que se dieron a sí mismos los comunistas. Y bien, ¿y qué viene después? Bueno, viene la última generación, que es una generación comunista que mezcla figuras heroicas y tramposas como la del Che Guevara, figuras como la Revolución Cubana, el maoísmo truculento de China, ¿y qué más? Bueno, una especie de izquierda boba, de izquierda lumpen, de izquierda asexuada u homosexuada, porque están con lo de la ideología de género como fundamentalísimo. Lo fundamental de esta corriente en Europa podía ser el Podemos del vago y maleante de Podemos, del melenudo aquel, ¿cómo se llama? Iglesia. Pero coexiste con la generación esta de la truculencia en América Latina, de exguerrilleros, excastristas, ex-estalinistas, con ribetes anarcoides, anarquistas, con ribetes socialdemócratas, muchos de ellos, no te olvides que son parte de la socialdemocracia mundial, los sandinistas y los chavistas, que pugnan también por ser socialistas y amigos de Zapatero, etcétera, y vienen los vagabundos estos del Podemos a aconsejar el Bolívar fuerte y ganarse un billete muy fuerte, por cierto, los asesores pues, de esta piltrafa de régimen que es el madurismo, y que al propio tiempo era coexistente o coetáneo con el kirchnerismo en Argentina, que es peronismo ya podrido, que es con el lulismo, Morales también, que es ladrón de 7 suelas, el tal Lula, reformista sí, pero sobre todo malandrines, Evo Morales y su ideología, digamos, del indigenismo tardío, qué sé yo, y últimamente entonces quedan como vaporones todavía de esa gran corriente populista izquierdosa de hace 10, 15 años atrás, que felizmente se ha empezado a extinguir. Pero queda Maduro todavía, Diosdado de izquierda, yo no lo creo, ese es un rolitranco de fascista, pero en todo caso ahí andan posando todavía de revolucionarios. Ellos viven de esa ideología
Pero ya fíjate tú las generaciones que han pasado de esos que se llaman de izquierda, y esto es por supuesto una caricatura de la llamada izquierda. ¿Qué tiene que ver esto con los bolcheviques? ¿O qué tiene que ver con los comunards, los comunistas de la Comune de París del 1871? ¿O con los propios jacobinos de la propia Revolución Francesa? Nada de eso es algo que pueda servirnos de guía para nada. Por supuesto, este es un desarrollo, llamémoslo así, casi como lineal por pedazos de la historia. Sí, la izquierda tuvo muchas facetas, multifacéticas, muchas facetas y aterrizadas en muchos escenarios diferentes que nos tardaríamos horas y horas hablando de esos fenómenos, si tuviéramos el tiempo. Pero en todo caso, ese fenómeno latinoamericano, vamos a circunscribirlo entonces a lo regional, ese fenómeno del kirchnerismo, del peronismo tardío, pues en Argentina, nacionalista y ladrón, nacionalista y lumpen, desarrollan grandes bastiones de Lampa, por ejemplo, como fenómeno común. ¿Ustedes creen que el desarrollo de la delincuencia en Venezuela es nuestro? No, es también argentino, es brasilero, es sobre todo un fenómeno prohijado por la FARC colombiana, convirtiéndose en los grandes tracaleros de la humanidad al ser el principal cartel de la droga del mundo. O sea, ese fenómeno de esa izquierda hermanada al narcotráfico, a nacionalismos militares absolutamente ramplones, de gente muy inculta por definición, y que lleva a un estatismo exacerbado, a un estatismo, caramba, pero enfermizo, de que todo lo quieren controlar, y en realidad lo que quieren controlar es la renta de los estados para edificar unas nuevas burguesías rojas. Esa izquierda felizmente está en bancarrota. Queda así el peligro de que en México todavía puedan hacer bulla y controlar el Estado mexicano. Ya veremos. Colombia también. Y Colombia, no sé. ¿No crees que gane la izquierda en Colombia? No, yo no creo. ¿Quién cree que pueda ganar? Debería ganar. En Colombia hay 8 de cada 10 son electores conservadores. Sí. ¿Por qué te lo digo? Él no. El gobierno, creyendo que se la había comido, lanza el 2 de octubre, dices tú, exacto. El 2 de octubre lanzan la consulta. ¿Aprueba usted los pactos con la FARC? Y 80% de los colombianos dijo que no. Ahora, pero el peligro está en la abstención. Ahí coincidencia con Venezuela, 63%. Yo tendría mucha fe en que el pueblo colombiano sabrá distinguir, y ya ha empezado a distinguir. Falta todavía un peldaño, te digo cuál es. Sale el criminal ese de 7 suelas, ¿cómo se llama? El Timochenko. El Timochenko, violador de niñas. Sí. ¿Cómo se llama? Reclutador de jóvenes, reclutador de reclutamiento forzoso de jóvenes, expropiador, pero por definición de toda riqueza ajena, por supuesto, menos la de ellos. Ese bandido de 7 suelas sale y que a representar la FARC, y le han caído a pedrada, a huevazo y a todo. La FARC no va a lograr superar 1,5-2%, si es que se sostiene hasta el final, porque ya están pidiendo cacao, quejándose de que le han tirado huevos, pero hijo de la gran peste, si tú le zumbabas cilindros, chico, de gas a las casas de humildes habitantes en la zona de guerrilla y pulverizabas toda una familia, y ahora te duelen unos huevitos, cálatela, si es que pretendería seguir en campaña electoral. Pero entonces viene la otro nivel, que es el del bendito Petro, es el ladrón ese de Bogotá, que en buena hora destituido por el procurador Ordóñez, que se demostró que era un caco el tipo este. Entonces ahora anda Petro en plan de figura ligera, figura light, e incluso un alcalde de Medellín que es un tipo populista allí y que pudieran, digamos, también buscar una representación de la izquierda, sumados y que tienen más de 40%. Yo quiero ver ese 40% ante el dilema: ¿quiere usted los acuerdos con la FARC para entregarle a Colombia a los forajidos del narcotráfico, o quiere usted que Colombia vuelva por una senda de conservación social? Para mí, esa elección la gana el conservatismo. Pero ¿y qué pasa, por ejemplo, ahora
cuando se califica el movimiento de Uribe como el furibismo. ¿Qué pasa cuando incluso... ¿Cómo es eso? El furibismo, ahora hay un movimiento, es decir, no un movimiento, se cataloga Oye, todo el movimiento. Bueno, ¿no? el furibismo no es otra que digamos, una nueva etapa de la figura de Álvaro Uribe como líder. Ese líder explosivo, ese líder que no controla las ideas, y ahora han tratado de encasillarlo en una especie de furibismo, es decir, en una especie de equipo, grupo reaccionario vinculado a lo que fue el paramilitarismo en Colombia, aunado a que, por supuesto, pero es algo que está ocurriendo en términos políticos en Colombia. Ocurriendo en este preciso instante, aunado a que se dice que la figura de Timochenko, obviamente la FARC está clara en que Timochenko no podría llegar a ocupar la presidencia, pero según lo que dicen algunos expertos y de buena fuente, dicen incluso ellos están jugando a una izquierda, porque además en Colombia hay un fenómeno como en México, hay dos izquierdas y hay dos derechas, pero mucho más preocupante cuando hablamos del tema del fenómeno de tener a un Pablo Iglesias, a un Zapatero, verlos defendiendo a Evo Morales, pasándole por encima una decisión que tomó el propio pueblo boliviano el 21 de febrero de hace 2 años, 2016, cuando el propio Evo llevó a las urnas esta consulta popular en la cual preguntaba si estarían de acuerdo con la reelección, y el pueblo boliviano dijo que no. Y aún así, esta gente desde España han iniciado un movimiento para respaldar a Evo. Entonces, mira, pero tú me estás mezclando muchas vainas. Bueno, pero ya vamos a centrarlo. Okay, claro. Volviendo al tema, la preocupación que hay es, en efecto, si lo que está ocurriendo en América Latina tiene que ver con que el comunismo ha logrado permear los distintos partidos que componen a nuestra sociedad latinoamericana, y disfrazados de socialdemocracia o de cualquier otra figura, otra fachada, finalmente se mantienen en el poder. Mira, importantísimo todo lo que has dicho, solo que yo creo que hay que separar y decantar cada uno de los temas, porque si los mezclamos hay que pasar mucho rato explicando, tanto tú como yo, de qué estamos tratando de mostrar. A ver, primera mezcla, las posturas socialdemócratas de teología y liberación, del liberalismo, del democratismo, del fundamentalismo democrático, cuya personificación última pongámosla en Zapatero. ¿Qué es Zapatero? Esa figura siniestra de la democracia española, partidario del diálogo a civilizaciones y entregarle España a los moros otra vez, como hace 13 siglos atrás. O sea, ¿qué es Zapatero? Es una calamidad histórica para España. Es la división de España, la fractura de España, es darle carta blanca, carta de libre desarrollo a los nacionalismos y a los localismos catalán, vasco, etcétera, y es no luchar, jamás luchó por la fortaleza de la unidad española, como gran herencia de la España eterna, de la España católica, de la España cristiana, de la España de principios y valores, que todos quieren ser dinamitados por estos aprendices de brujo como Zapatero, inventando que puede tener algo positivo para España, ir en camino de regreso de lo que son las conquistas del hispanismo a nivel de la historia universal y lo que fue el imperio hispánico. Fíjate toda la cantidad de temas que se abren por ahí, que los abro expresamente para tenerlos como de una reserva de qué nos puede conducir a verdaderas discusiones de fondo. Hay entonces estos ensayos absolutamente inauditos de un Santos, por ejemplo, el Caldera colombiano, que pacta con el patrocinio de Maduro. Pero Dios mío, ¿a quién se le ocurre creer que Maduro puede patrocinar otra cosa que no sea disparates? Al lado del dueto Castro inicialmente, y después a la muerte de Fidel, que se queda el ruinoso representante de esa burocracia infecta cubana. Y bien, prohijado por Cuba y Venezuela, un pacto con los fascinerosos de la FARC para llevar a Colombia ¿a qué? A una guerra que Uribe estaba ganando. Mira, cuidado con la gente sorprendida en su buena fe por los ataques contra Uribe, que lo que le censuran a Uribe es que derrotaba a la FARC. Claro, él fue el verdadero ministro de la defensa. Las arrinconó, las puso fuera de capacidad de echar más varilla de la que pudieron echar en 60 años, y ya los llevaba. Y se le ha ocurrido el disparate al amigo Uribe. Amigo es ¿cómo se llama eso? Un decir, pues.
El señor Uribe, para tratarlo como es y con la distancia del caso, el expresidente Uribe se le ocurrió el disparate de confiar en el que iba a sepultar toda su política. Y la sepultó. La sepultura de la política de Uribe es Santos, Sí. este inventadorcito, ¿entiendes? Este ideólogo de no sé qué, porque mira dónde está empantanado, con una economía destrozada, una Colombia de retroceso en todos los índices, y en el único índice que ha aumentado es en el de las áreas cultivadas de droga, hasta 220.000 hectáreas de coca. Correcto. Hay que echarle pichón, compañero, para que bajo tu gobierno se vuelva a duplicar el área de cultivada de coca por exigencias de la Una FARC. FARC con beligerancia política, Exacto, así además. es. Una FARC con beligerancia política y con unos pactos, pero absolutamente ruinosos Ridículo, sí. para la democracia colombiana. Eso es made in Santos, hecho por Santos. ¿Y con quiénes de cómplices? Bueno, ahí sobra, chicos, una especie de fenómeno. Ese sí sería interesante meterle el diente, fíjate tú, que más que un problema de izquierda, no. Hay un fenómeno de lumpenización de nuestras élites económicas. Del poder, correcto. Al no poder ser competitivas en la arena del mercado mundial, yo creo que a China le debemos muchos artículos baratos y mucha inundación de mercancías que llegaron sobre todo a elevar a mejorar el nivel de vida de las masas chinas, donde hay 400 millones de capas medias ahora nuevas, y eso no tiene nada que ver con el comunismo, porque eso se llama comunista como sinónimo de chino, pues, Sí. ¿entiendes? Pero en realidad es la economía más capitalista del planeta. Esa economía, esas ventajas para la clase obrera y la clase media china, bueno, vienen de que arruinaron no sé cuántas factorías de industriales del mundo entero, y esos industriales que hicieron, en lugar de tenazmente defender un pedazo en su propio mercado o en el mercado mundial, decidieron, meterse más bien a narcocorruptos, a guisadores de profesión, a utilizar las ventajas de su rodeo, de sus alianzas con politiqueros de oficio, y entonces jugarse la carta de el guiso, y todas estas burguesías guisadoras de América Latina, sencillamente la vemos entonces con Chávez y Maduro y Diosdado, o con, o con Correa, Claro. que ya felizmente salió a la Con escena, Ortega, o con Ortega, es el rey de esa edad, sí. o con Evo, Sí, con o con Cristina, Sí, sí. o este tipo, Lula y la Correcto, otra, Dilma y Rousseff, hasta correcto. la chilena, chico, que parecía Sí, honradita, Bachelet. también le metía el guiso, y este Santo, que es la personificación del retroceso histórico, chico, de la élite Sí. colombiana, que, mira, ¿tú crees que por azar que Colombia era el virreinato de Nueva Granada y nosotros éramos los Así es. arrabales, una capitanía? Mucha gente no conoce la historia y cree que éramos una colonia, como dijera Chávez, pues, expoliada. Sí. No, chico, éramos parte de España, ¿entiendes? Un reino a ambos lados del Océano Atlántico, y también Filipinas, incorporada también al reino español. Éramos parte de un imperio y teníamos igual estatuto jurídico que cualquier zona de la península ibérica. Y bien, el virreinato de Nueva Granada tenía mucho más importancia que nosotros, porque en Nueva Granada se concentraba la élite más culta, los negocios y el mercantilismo, pues, de la época, mucho más desarrollado. El principal puerto era Cartagena, no La Guaira, ni algún, ¿cómo se llama?, amarradero de chivos allí, El tema en el oriente. académico, las universidades colombianas, Exacto. 400 años de historia. Exactamente. Sí, sí. O sea, pero ¿qué quedó de aquella élite colombiana? Bueno, quedó, chico, que la independencia es fruto también de esa élite. ¿O es que no, usted no le suena un tal Girardot, por casualidad? Atanasio Girardot, héroe de Bárbula, es colombiano, chico. Y un Urdaneta que se inmortaliza en San Mateo, ¿sabe dónde era? Colombiano. Bolívar nuestro está allá, pero los colombianos habían parido toda una generación de libertadores también, chicos. Y nosotros somos parte de la Gran Colombia porque éramos parte de esa élite común del virreinato de Nueva Granada, que primero lidera a Colombia con Boyacá, y se vienen los neogranadinos a ayudar a Bolívar a libertar Carabobo y Venezuela. Pues bien, esa herencia, chico, venía de una primacía cultural, política y económica de la Colombia de entonces,
que Bolívar había escogido y no por azar como la de la capitalidad de los criollos hispánicos para fundar una gran república que fracasó naufragando por los PAE, los Santander, y toda la caterva pues de capitalistas, ¿cómo se llama? De hegemones agrarios, de caudillos que querían cada uno su pedazo de república para montar las morisquetas que nos llevan a las guerras civiles incesantes en el siglo XIX. Pero escúchame, al cabo de 2 siglos, la historia como que está vengándose y volviendo a los viejos temas. El viejo tema es ¿qué aporta Colombia? ¿Qué nos va a aportar a Timochenko, chico? ¿O la vuelta de el candidato que proponga la gente de Uribe o el Centro Democrático o un hombre de una probidad indescriptible, casi impresionantemente correcto como el ex procurador Ordóñez? De eso se trata, de ver qué liderazgo escoge Colombia. Yo no puedo negarle méritos a los otros candidatos del Centro Democrático, solo quiero que se familiaricen con por lo menos 3 nombres. Claro. 3 nombres. Ordóñez, está el amigo Duque por supuesto, y hay la mujer, ¿cómo se llama? Marta Lucía, ¿puede ser? Marta Lucía, correcto. Marta Lucía. Y bien, de uno de esos 3 será presidente. Les anuncio, uno de esos 3 será el vicepresidente de la fórmula que va a ganar en Colombia, creo yo. Y que prefiero opinar que sí va a ganar, sí, aunque tenga que arrepentirme de haberlo dicho, pero yo no puedo ser fatalista y de una vez enterrar las perspectivas de la hermana República de Colombia. Te voy a decir por qué. Es muy fácil. Con este trío que va a la consulta interna para batir a la izquierda esa tramposa y ¿cómo se llama? Y gemela de la FARC, yo prefiero pensar que somos eso, los partidarios de esos 3, los que nos imponemos en Colombia, porque si no nos lleva el diablo en Venezuela. Y yo apuesto optimistamente porque uno de esos 3 sea el presidente y uno de ellos el vicepresidente de la nueva etapa del Estado colombiano, que necesita erradicar, pero totalmente, esos acuerdos inmorales que firmó Santos con el auspicio de Maduro y de los Castro para entregarle a Colombia al narcotráfico. Y es eso exactamente lo que fue a pedir Tillerson a Colombia. Cuidado con esto, mis amigos, porque esto es un tema regional de alto calibre. El tema Venezuela ya empieza a interesarle a la élite norteamericana, y desde allá dice Tillerson, mire, los militares venezolanos deberían desplazar pues el locote Maduro y quizás pensar en que los cubanos le busquen un asilo allá en una playa, en Varadero, en una playa cubana. ¿Qué es lo que está diciendo el secretario de Estado? Que si alguna coyuntura especial está generándose frente a nuestros ojos en los próximos meses, es que Estados Unidos necesita que se resuelva positivamente la cuestión colombiana alrededor de uno de estos 3 líderes que nombré antes, y que la cuestión venezolana termine de liquidar este gobierno de fascineroso, para poder pensar entonces en una etapa de reconstrucción de toda América Latina, que ya viene desde el sur, con Brasil, con Argentina, con Chile, con Piñera, con Ecuador, con este hombre. Es decir, estamos en un momento positivo, no en el momento de mayor retroceso que fue hace 10 o 15 años atrás, Vladimir. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Ahora, ese mensaje de Tillerson, ¿también crees que pudo haber ido dirigido a la fuerza militar venezolana? No, ya va, seguro, totalmente dirigido. No, él dijo, tienen que dar un golpe, mis amigos, eso fue lo que les dijo. O renuncia o golpe militar. Ya, ahora, ¿cuál es la tesis nuestra? Tenemos unas cacatúas allí hace 19 años diciendo elecciones, y ahora no sé dónde se van a meter, porque el Maduro convoca elecciones hasta para conciertos. Ahora... Condominios también se hacen elecciones ahora el 22 de abril o más allá. No, estos son unos gángsters completos. Los debilitó, los dividió, los compró, los corrompió, los puso en ridículo, los hizo traicionar todas y cada una de sus banderas, los hizo odiar por la población a estos bicharracos nuestros de la MOT. Y entonces convoca las elecciones como a él le gustan, solo y para contar él todos los votos y que hace con toda vaina él. Bueno, así ¿quién no gana, chicos? Así es, ¿no? Y además entendiendo que, por ejemplo, la Asamblea Nacional tendría que contarse en el 2020
para tomar posesión en el 2021. Pero esto también, otros analistas dicen, es que la estrategia era justamente tirar el caramelito de la elección presidencial para el 22, luego recogerlo y proponer ahora este peine de mayo para llevar elecciones generales. Mira, Vladimir, yo tengo que confesarte una aversión. Es decir, no me gustan los analistas, ¿entiendes? Aunque me dicen muchos analistas, yo no quiero ser analista. ¿Qué es un analista? ¿Tú sabes qué es un analista? Pues yo todavía no logro descubrirlo. Alguien alquilado por alguien que opina algo alquilado. Esos son los analistas. Los verdaderos analistas independientes que deben existir deberían decir que la peor calamidad que pueda existir en Venezuela es creer que Maduro siga teniendo un margen de maniobra. Y si lo tiene hay que buscar derrotarlo, porque estas son batallas de opinión, batallas de ideas, batallas de fuerzas, batallas de gente que debemos reunir para derrotar la matriz de opinión según la cual el chavismo tiene todavía destino. Es que ni que lo tenga, tú puedes admitirlo, porque debemos armar nuestra gente con las ideas que permitan dar por vomitada esta etapa del país, chico, en manos de estos fascinerosos. Entonces, poco viene al caso si lo que busca Maduro es, o sea, esas vivezas para allá y vivezas para acá, y no que ahí ¿cómo se llama? Henry Ramos está pensando realmente y Acción Democrática se coloca. A mí no me importa nada de eso. Yo solo sostengo, este gobierno debe ser expulsado. ¿Expulsado por quién? ¿Por quienes pueden expulsarlo? No pudieron los jóvenes en las calles porque estaban dirigidos por los enemigos de esos jóvenes, que eran estos burócratas de 7 suelas de la MUD, empeñados en manosear el movimiento de las calles para ofrendarlo a la estabilidad del gobierno, porque nunca quisieron echar abajo el gobierno, sino llevar todo al desgaste y a la traición política que permitiera precisamente la recuperación de Maduro y aceptar esas inmundas elecciones municipales y las elecciones de gobernadores y pactar que se hacían bajo la eje de la Asamblea Constituyente y después llenarse los hocicos diciendo que no aceptaban la Constituyente, terminar regidos por la Constituyente. Pero es que tú crees que ha sido poca la estupidez política de esa dirección nuestra. Y bien, por supuesto que tenía Maduro que resultar fortalecido, dirían los analistas. Pues no está fortalecido un carajo. Ese es un gobierno absolutamente pestilente. En las últimas es un gobierno agónico. Acabó con el país, acabó con el Estado, acabó con la familia, acabó con la lealtad. No, la lealtad a la religión no la acabó, pero ha desarticulado y ha arrinconado a la gente de iglesia. Es decir, que no ha hecho de disparates esta gente con el gentilicio venezolano. Pues bien, por encima de todo, nos convirtió en una pequeña colonia de pacotilla del régimen totalitario cubano. Y bien, eso va a terminar, tiene que terminar. Felizmente yo soy de los que piensan las cosas más allá de los plazos de Henry Ramos, de los plazos de Maduro o de los plazos de Henry. Los vamos a envainar y eso implica que el país se va a revolucionar, pero de una manera que no es la revolución de ellos, sino la revolución que los echa a ellos, que los expulsa a ellos. Y eso más que nunca, chicos. Hay que pensar que no solo es posible, sino es una necesidad. Y hay que organizar todo, y los análisis, y todo el entusiasmo, y todas las tesis tienen que abundar. Es en la propuesta de que esta dirección del país tiene que irse al carajo. Excelente. Te pregunto algo, no sé si me voy a saltar, voy a tratar, ya hemos hablado del tema, el primero que te pregunté al inicio, ¿no? Pero voy al segundo, que tiene que ver con los caudillos. ¿Crees que en Venezuela, luego de salir de este dolor de cabeza, esta pesadilla... Falta el tema militar explícitamente, yo te lo voy a orar, no te lo olvido. Vamos para allá. Entonces, los caudillos, en Venezuela, salimos de esta pesadilla. Sí. ¿Es posible instalar en Venezuela un régimen parlamentario por encima de un régimen presidencialista? No. ¿Por qué? Es un disparate. ¿Por qué? Porque es un país que no tiene una articulación institucional de tal nivel de madurez que permita que de golpe, sin ton ni son, una especie de manto de comprensión común y de tolerancias políticas e ideológicas, Venezuela acceda a lo más exquisito del desarrollo político de un país que debería ser una república parlamentaria. Yo no veo eso. No la ves. ¿No lo ves? Entonces, ¿cómo hacemos para evitar caer? Es decir, cuando Ramos Alú toma la presidencia de la Asamblea,
lo primero que se comenzó a escuchar, y a mí me llegaba a través del programa: ¿consideras que Ramos Alup debe ser el próximo presidente? Bueno, no me hervía la sangre porque estaba controlado y tenía mi losartán encima, pero luego apareció Ledesma, se monta en un avión, logra llegar a España. Entonces considera que Ledesma debe ser nuestro próximo presidente. Entonces me pregunto, Arturo Ochoa Benítez, a quien te preguntaba hace un rato, fuera del aire, escribe un libro que se llama La cultura folclórica del venezolano y de las instituciones públicas. Y dice que el venezolano en toda su historia republicana ha estado acostumbrado a ser gobernado por grandes caudillos. Grandes o pequeños caudillos, pero al fin y al cabo por caudillos. Entonces me pregunto, ¿cómo hacer, si el problema viene de marca, de nacimiento, cómo hacer para llegar a un estadio más allá? Definitivamente tú eres especialista en plantear temas complicados. Mira, Vladimir, eso nos lleva a una discusión sobre nuestra genética, nuestra genética política y cultural desde el punto de vista histórico. Tú tuviste un invitado que es nuestro amigo común, José Alberto Gil, hace poco, que abundaba en las ideas fundamentales de este amigo trevijano, que él conoce muy bien y que me tocó el honor de presentárselo, ¿cómo se llama? Diciéndole que era una persona que valía la pena leer. ¿Y qué dice Trevijano? ¿Y qué dice la gente esta de la Escuela de Filosofía de Oviedo, los sucesores de Gustavo Bueno, etcétera? Son gente que toma todas estas ideas en el contexto de la historia universal. No son episodios pequeños los que tú puedas sacar las grandes lecciones sobre nada, sino de balances de medio siglo, un siglo, 2 siglos. Y en el caso de España tiene que irte muy atrás, porque se trata para evaluarnos como un pedazo de la civilización hispánica. Imagínate tú, habría que irse a lo que fue, no el coloniaje, ¿cómo se llama? Y la expoliación que hablaba Chávez. Ese animal bautizado nunca supo lo que fue el Imperio Español, nunca lo entendió. Él cree que era una vaina de exterminio de indios, cuando donde menos exterminio de indios fue en Venezuela. Hubo, como toda potencia que coloniza un país de menor cultura, menor desarrollo tecnológico, por supuesto sus armas sofisticadas terminan imponiéndose. Pero eso no es así, esa historia como la cuenta Chávez, que es una historia contada por solapas de libros de izquierdosos recién llegados allí al estudio de la cultura mundial. Escúchame, Venezuela tiene efectivamente una cultura de caudillo, pero como la tiene España, como la tiene Francia, como la tiene Alemania, como la tiene el planeta entero. Tú no puedes llegar a ninguna conclusión que no sepa, referirse a que los historiadores del futuro dirán, y una etapa de la humanidad donde los llamados caudillos florecían en todas las culturas habidas, conocidas y por conocer, porque no hay nada más similar que lo que ha pasado en Venezuela, lo que ha pasado en Argentina, lo que ha pasado en Europa. Escúchame, venimos de la autoridad divina de los reyes, chicos. Parece poco. Venimos de los señores feudales en la Edad Media. Venimos de una economía de los principados y de una superación de esa sociedad feudal al pasar lo que se llamó las revoluciones democrático-burguesas, es decir, la constitución de los estados modernos, las revoluciones agrarias que dieron acceso masivo a la propiedad privada y a la constitución mediante el instrumento de la educación a grandes capas medias. Y bueno, eso está ahí hace siglo y medio. Y venimos, chicos, del Neolítico, ¿entiendes? Son 80, 90, 100 siglos. Entonces, ¿cómo es la cosa? Vamos a jugar por un pasado allí, pero de recién llegados al estudio de nuestra propia historia y llegar a conclusiones tan graves sobre una especificidad latinoamericana bañada, impregnada y definitivamente embaucada en el caudillismo. Yo no puedo analizar las cosas así. Creo que por supuesto tenemos rémoras de todas clases y tributos que seguimos pagando a una cultura del atraso político. Pero en eso que te decía que mi amigo José Alberto Gil hablaba contigo, es que nosotros nos queda por conquistar algo que nunca tuvimos, que es la libertad colectiva. ¿Y qué es la libertad colectiva? La libertad que conquistaríamos entre todos
y que defenderíamos entre todos como un derecho inalienable, intraficable, imposible de suspender en nuestra vida cotidiana. Y es que no hay países que la tengan fácilmente. Pudimos tenerla con la independencia y nos las expropiaron e inmediatamente los gobiernos de los militares paesistas, el otro y los monagas y los enajenados mentales aquellos de la guerra federal. Es decir, y Benny Gómez, menos mal que la pegó, que a pesar de ser semianalfabeto, chicos, monta allí un Estado moderno, un Estado con autoridad, y precisamente acabó con todos los caudillos regionales y nos dio una forma civilizada. No por casualidad se estructura una élite militar, que es la que gobierna Venezuela durante los años siguientes al gomecismo, ¿cómo se llama?, el ronquito, chico, Eleazar López Contreras, Medina, interrumpido por Betancur y Gallego, sigue 10 años con Pérez Jiménez de Gauchalbó al principio y Pérez Jiménez luego, y entonces se interrumpe por primera vez seriamente con los 40 años de la famosa democracia puntofista, y vuelven con los chavistas al hegemonismo militar. Sí. Entonces tenemos un problema grave. En Venezuela no puede pensarse, después que los militares volvieron al poder, después que habían sido subordinados al poder civil y que lograron corromper los políticos a esa élite militar, porque la corrupción militar no viene de Chávez, viene de Adey Copey, chico. Y entonces, montado sobre esa corrupción, la principal de ella, el golpismo, ¿cómo se llama?, el desafuero de la, ¿cómo se llama?, de la insurgencia militar misma. Esa es la primera de las corrupciones. ¿Cómo tú vas a insurgir contra la ley de tu país, chico? ¿Bien? Y tener 26 años defendiendo ese disparate de esos matones de oficio, izquierdistas de pacotilla e incultos todos, que montaron este adefesio llamado la Quinta República, a la cual le capitularon todos, la élite para empezar, los grandes capitalistas de Caracas, las grandes familiotas, los dueños de los grandes medios, de los periódicos de mayor circulación, y por supuesto la élite militar. ¿O es que no va a conocer el país nunca que Chávez tuvo complicidades en todo el alto mando militar para hacer la felonía del 4 de febrero y el 27 de noviembre? Estas son cosas de la historia patria que entonces te llevan un poco a variar el tema de que nuestro problema, más que del caudillismo, del presidencialismo, tiene que ver con que no hemos vivido en 200 años ninguna etapa de verdadera libertad colectiva. ¿Y qué es la libertad colectiva? El ejercicio de derechos idénticos para todos, que no es la igualdad, no es el igualitarismo. El igualitarismo viene por la jerga francesa de la revolución l'égalité, y la fraternité y la liberté. Muy bien, la liberté fue lo que menos hubo. El égalité es ¿cómo se llama?, la ficción de una supuesta lealtad de toda revolución social a que todos somos iguales y debemos ser iguales. Esa vaina es embuste, eso es un mito, eso es una estupidez, es una idiotez ideológica creer que podemos ser iguales. No somos iguales, no podemos serlo, porque en el ser humano está inscrito el sello de la diferencia de sexo, de profesión, de nivel de inteligencia, de origen social. ¿Eso es acaso para generar élites, digamos, élites especiales y, ¿cómo se llama?, y considerar deleznables las clases populares, por ejemplo? No, es exactamente al revés. Para valorar que los mejores valores están en la gente humilde, para valorar que lo peor del perraje que sí existe está en las élites de ladrones, que dejan niños sin comer, que dejan comedores escolares sin comer, que dejan hospitales desasistidos. El perraje de los narcotraficantes, por ejemplo, de la ES de Venezuela, que son los narcosoles, esos no son niños, ¿cómo se llaman?, no son jóvenes humildes, nacidos en barriadas, no, chicos, son bicharracos de la peor especie, ligados a gente con fortuna, a banqueros que los enseñaron a traficar y a mover miles y miles de millones de dólares a las cuentas bancarias del mundo entero. Ese perraje no es igual, chico, al obrero humilde, y no pueden hablar en su nombre, una supuesta revolución ni nada por el estilo. Entonces, estos temas, fíjate tú que al reubicarlos, ¿qué somos realmente? Una republiqueta que a saltos logró, digamos, con un mar de contradicciones, logró sin embargo una identidad nacional. Nadie duda de que Venezuela es una nación, pero una nación no puede ser plenamente desarrollada sin un Estado. Ese Estado que nos reúne a todos al interior de una frontera debe tener una cohesión económico-social para poder ser llamado nación, y lo somos.
o lo fuimos, pero dejamos de serlo porque, chicos, ¿cuál nación es esa que dirigía el Picure, el jefe de Lampa de Guárico, o el Valentín Santana, que se llama, el que dirige los colectivos de Caracas? O el Wilmito, el Wilmito en Guayana. O el Wilmito, sí. o digamos el jefe del Pranato de Cárcel de Puente Ayala, que dirige las perforadoras de PDVSA, las dirige él. ¿Qué es esa vaina que montó la Fosforito, chico, en las cárceles? Sí. Esas mafias de infames delincuentes. ¿Qué es Padrino, Chico López? ¿Qué es Reverol? Son mafias. Mafias cada uno con su pedazo de territorio. Y ese territorio, ¿hacia dónde va? Hacia el estallido como unidad del Estado que ya dejó de existir para ver 10, 15, 20 estados de Venezuela. ¿Dónde está la nación? Ah, ese es distinto. Existe en el colectivo de venezolanos que teniendo rasgos culturales comunes y una vocación por la libertad y por la solidaridad humana, por incluso hasta el rasgo igualitarista nuestro, pero es un rasgo igualitarista sano. Queremos que nadie nos monte la pata en el pescuezo y no queremos diferencias sociales. Lamentablemente existe porque es algo inherente a la especie humana y que data de, no sé, de todos los siglos de la humanidad, claro. Pero que hay que corregirlo sobre la base del ejercicio de la libertad de todos, porque siempre hubo libertades individuales, la de los privilegiados, o es que la aristocracia no tuvo derechos de ellos, claro, y solo de ellos, o las capas ricas de toda población, por supuesto, consagra derechos adquiridos superiores al resto de la población. Bueno, eso es lo que hay que tratar de evitar, que los derechos para hacer dinero, por ejemplo, o los derechos para acceder a la riqueza sean derechos del común de la gente, que le bastaría ser iguales, es así, ante la ley, para que la ley no consagre que por derecho de nacimiento este sí tiene derecho y tú no. No. Entonces, la libertad colectiva reposa sobre un principio sagrado, que es la separación de poderes. Y ahí vamos por fin a tu pregunta. ¿Por qué tenemos que ser entonces indiferentes al tema de cómo es que se monta un Estado? Debería montarse sobre el voto universal de todos los connacionales, conciudadanos de ese país, que eligen una asamblea nacional, pero no por la vía de partidos políticos de Henry Ramos es propietario de un puño loco, Borges es el propietario de otro, Caprilito impone su voluntad porque tiene no sé cuántos millones y una televisora del tío que no sé qué vaina. O sea, eso no puede ser la igualdad de los ciudadanos. Los ciudadanos deben elegir, cada 100.000 habitantes eligen un diputado y ¿cómo se llama? Nadie puede sustituirlo, sino ellos mismos. Entonces, si elegimos, por ejemplo, 300 diputados, que dependan es de cada uno de sus ciudadanos, de los 100.000 que los eligen en ese circuito, no es los partidos entonces, porque ¿qué es lo que tenemos? Es oligarquía de partidos, no es una nación, son oligarquías partidistas que han venido tasajeando el Estado y robándose el tesoro público en beneficio de sus empresarios y de sus politiqueros de oficio. ¿Cómo romper esa oligarquía de partidos? Muy sencillo, una nueva constitución que, consagrando la libertad colectiva, divide el país en, digamos, 300 circuitos electorales y da absoluta libertad de presentarse a cualquier ciudadano. Exacto. Se elige un diputado y un suplente. Se reúnen 300 tipos y no hay buró político, ni comité central, ni comité nacional, ni CEN, ni nadie que pueda dirigirlo, porque cada quien represente a sus electores y no al cogollo partidista que lo escogió en no sé qué elecciones. Tú sabes, por ejemplo, a la gente cree que la tengo cogida con Capriles, y la tengo cogida con Capriles porque ese es uno de los grandes responsables de esta torta. Tiene por ser el muñequito de torta del chavismo, digamos, todos estos años. Capriles, ¿cómo llegó al Congreso? ¿Sabes cómo? ¿Cómo llegó? De la cuota de Donald Ramírez para ser electo por el Zulia. Secretario General de Copey elegía su cuota y puso a Caprilito. Y sin conocer quién es, qué persona lo eligieron en el Zulia, el muchacho resulta entonces. ¿Y quién lo elige a la cabeza de la Cámara de Diputados? Esa historia la conozco yo demasiado bien para que alguien venga a pretender que me la puede echar a mí. Lo escogieron Salas Romer y Donald Ramírez. Salas Romer. Y Donald Ramírez. Lo escogieron de presidentico el 23 de enero. Y empezó ese muchacho desde el 23 de enero. Y se enteró, ¿sabe dónde? Que iba a ser presidente. En su casa, a las 8 de la mañana. Que iba a ser el tercer hombre del régimen. Pacto de grandes familias. ¿Ese pacto se mantiene? No, bueno, eso ya pasó a la historia. Él se convirtió después en el ahijado de Chávez.
en el pupilo para hacer el frijolito 2 o 3 o no sé cuál, y entonces, chico, le hizo enorme servicio a la causa del chavismo. ¿De qué manera? De una manera muy astuta y muy tonta, si se quiere, pero visible, el librito de la Constitución. Esta Constitución es la Constitución de Chávez, chico. Sí. Es la Constitución de Chávez. Ahora tú dirás, coño, te agarró por otro lado. No se me ha olvidado que ¿cómo se llama? Hay un amigo me dice, pero es que tú estás lleno de enemigos porque tú dices muchas cosas contra gente que uno aprecia. Bueno, seguirás apreciándolo tú. Hey, cuando yo te hablo de Caprilito, yo no te hablo de una particular versión personal de ese muchacho. Yo lo conocí ahí cuando era presidente de la Cámara de Diputados. Yo estuve ahí 2 meses y me fui precisamente porque yo no le iba a bajar la cabeza al chavismo, como se me pedía desde el cogollo partidista. ¡Nah! Fue una línea que quisieron bajarte. Sí, esa es una pregunta muy quisquillosa de tu parte. Déjalo, pues. No quiero viejos agravios. No quiero incursionar en viejos agravios. Pero mira, lo concreto es que las estructuras de las direcciones partidistas deben haber terminado su ciclo histórico. En una nación que tiene 2 siglos de existencia, que pasó por 60 años de dictadura, de oligarquía de partidos, 40 bajo la tutela de los partidos democrateros esos de la cuarta, y 19 años de tutela del partidismo, de la oligarquía de partido con vocación de partido único, clientela de los Castro en Venezuela. Esas 2 experiencias bastan para no querer volver a ninguna élite de partido, de estado de partido, y proponer que la nueva fase de nuestra república sea de ciudadanos. Los partidos pueden existir, el que quiera organizarse y proclamar que es del partido tal, del partido de las aullamas, lo que quieran, pero es libertad absoluta para tú postularte, y entonces vienen otros temitas conexos. No se vale que tú ganes porque tienes más millones y tienes más cuñas. No, las cuñas están reguladas y son igualitas para todos los candidatos, ¿entiendes? Y las elecciones son en cada municipio. Ya va, pero párate. Una vez que tú reúnas esa Asamblea Nacional, que gesta una constitución de la República, entonces se elige con igual poder de convocatoria a todos esos ciudadanos como circuito electoral único, y eligen un presidente. Okay. Y mira no, pues eso dice presidencialismo, yo me asusto, porque es que es presidencialista. El Estado es por definición presidencialista. Es lo más parecido y lo mejor posible en lugar de tener un rey. Como no podemos tener reyes, ¿bien? No podemos inventar que el poder tiene que ser de todos, porque es la típica demagogia. El poder de muchos es la corrupción. Y el poder ojalá pudiera estar concentrado en poca gente. Y entonces, por eso existe históricamente la monarquía, dicho sea de paso, porque les resolvió a muchos países eso de identificar la nación con un soberano. Después, desde la Constitución de Cádiz en 1812, o por la propia Revolución Francesa, se determinó que ya el soberano será soberano de su familia, pero no del país, no de la nación. Y los norteamericanos resolvieron mejor todavía una vaina que es una constitución de los ciudadanos y no hay monarquía. Y es el mismo legado que nos deja Bolívar. ¿Entienden? No hay más monarquía, abajo la monarquía española, queremos una república, pero entonces surgen las cliques, las banderías caudillistas regionales, que fue tu problema. Muy bien, una vez constituida la nación, con una constitución brevísima de reglas de juego, ¿te suena esto, José Alberto? Muy bien. Las reglas de juego son lo principal para nosotros. Las jugadas quedará libre albedrío de los ciudadanos. ¿Qué quieren? Socialismo, más populismo, menos aristocracia, lo que quieran. Esas son jugadas. Las reglas de juego es que todos podamos proponerle a los ciudadanos nuestra propuesta. Mi propuesta, la propuesta de la gente con la que yo me reúno y con la que yo discuto y defiendo esta idea, es que debemos ser una república de ciudadanos, capitalista hasta los tuétanos, libre concurrencial, totalmente libre concurrencial, sin oligarquías de guisadores, ¿entiende? Plenamente abierta a la comunidad mundial y con un sistema de Estado fuerte pero pequeño. Un Estado que dé garantías del ejercicio de las libertades a todos. Entonces tú tienes la presidencia que organiza el Estado y la Asamblea Nacional que lidera la nación. De nación y Estado
con un poder judicial intermedio que eventualmente zanje las disputas de poder que existan, entonces tú tienes una nación ya organizada en Estado con capacidad para responder a las aspiraciones ciudadanas. Más todavía, si el presidente quisiera anular el poder de la nación debe tener el poder de destituirlo. Pero si la asamblea se pone cómica, el presidente debería tener la posibilidad de destituirla también. Entonces, o se destituyen cada semana y hacen unas elecciones toda semana, o sencillamente más les vale la colaboración de poderes. Colaboración de poderes que implica que entonces hay una regla de juego que se tratan de hacerse lo más seria posible para que la armonía de poderes genere progreso institucional y no este berrinche permanente por el control del poder. Si tú emancipas el Estado de la tutela de las oligarquías económicas y de las nuevas oligarquías mediáticas, si das, por ejemplo, el acceso libre, gratuito y, ¿cómo se llama esa vaina?, de validez universal al wifi, al wifi, y hasta debajo de las piedras puedes poner internet, chico, que cada mucama, cada muchacha, cada quinceañera, cada candidata a Miss, cada estudiante tenga su canal de televisión. Ese bochinche de la libertad de opinión impedirá que hayan unos oligarcas, chicos, aunque eso tiene otros peligros que ya veremos. Hoy me topé con un piacito de loco, un modelo que anda por allí con un artilugio impresionante el tipo y tiene 7 millones de seguidores. Y entonces es un representante de marcas, de ropa y no sé qué cosa. O sea, ya va. Ese es el precio que habrá que pagar por la libertad de que cada quien escoja sus nuevos ídolos. Pero lo que no se vale es que Henry Ramos tenga que decidir por dónde voy yo en la política de mi país. O Caprilito es otra vez aspirando a que él es el presidente, porque así le dijeron en su casa de chiquito que iba a ser presidente. O sea, ¿qué vaina es esa? ¿Bien? Eso de la clase política tiene que ser de libre elección y remoción por parte de los ciudadanos. Y en esa especie de semianarquía de que no está adquirido para nadie el derecho a dirigir un país y no tiene la confianza de los ciudadanos, eso, chicos, es una regla de oro. No vista en Venezuela porque hemos sido gobernados por caudillos, por partidos, por oligarquía y por tutelas que no se sabe de dónde viene, pero siempre es el factor del dinero o del abuso de poder el que determina nuestra orientación como república. Ahora, pero ¿cómo llegar a ese gobierno ciudadano? Y me pregunto a partir de tu afirmación y de tu tesis, si por el medio aún siguen existiendo esas élites del poder, porque obviamente todo parte por una decisión política. La decisión política la tienen quienes gobiernan o quienes cogobiernan. Sí, pero a ti se te olvida un detalle. Este es un momento privilegiado en nuestra historia. Todas las élites están en bancarrota. Ninguno sirve para nada. Las élites económicas, las élites mediáticas, las élites políticas, las élites militares. Esto puede aún terminar un capítulo de desgraciadas circunstancias de un todos contra todos sacándose las tripas, un gentío. Ojalá que no. Ojalá la cordura de nuestro gentilicio de venezolanos, más bien partidario de soluciones pacíficas y de soluciones, digamos, sin violencia, ojalá nos dé para entonces decidir todos, mediante unas reglas nuevas de juego, que no va más la hegemonía militar, no va más la hegemonía de los demagogos, no va más la ideología y las predisposiciones de ventajismos constitucionales para oligarquías de partido. Si logramos llegar a un proceso constituyente que dé entonces una carta magna al país de nuevas reglas de juego absolutamente nítidas y visibles para todo el mundo y sujetarnos todos, o la violencia indiscriminada o sujetarnos todos a esas nuevas reglas de juego, entonces quizás tengamos la suerte de pasar por este túnel de tentativas de una violencia indiscriminada. Ahora bien, eso, ¿quién puede hacerlo? Yo propongo que las Fuerzas Armadas tomen el poder y garantice eso. ¿Por qué? Porque si no garantiza eso las Fuerzas Armadas, ¿tú sabes lo que viene? Que se van a matar entre ellos, porque son los que están armados. Sí. Y van a surgir 100 fracciones, y van a esguazarse a plomo todos. Yo les propongo, paren, orden en la pega, compañeros. Ustedes que nos llevaron hasta este desastre en el chavismo, ustedes que no tuvieron el coraje para detener con una propuesta mejor de república lo que ya se podría en la cuarta, ustedes que son corresponsables de este desmadre bajo el diosdadismo, madurismo,
ustedes tienen que detener esta rueda, de este abismo, ¿cómo se llama? Camino irrefrenable a la locura, y deben entonces proporcionarle al país una hipótesis de recomposición de las instituciones. Y aquí está este plan. Yo soy golpista en el sentido de proponer a las Fuerzas Armadas un golpe, así mismo como lo estás oyendo, una salida militar a este atolladero en el que estamos. Por cierto, tengo un apoyo fundamental ahora. Tillerson me apoya. Es la única vía que queda entonces en Venezuela. Tillerson dice que los militares deben tomar el poder. O renuncia o golpe. Y veo, ¿por qué Tillerson llegó a eso? ¿Sabes por qué? No hay otra. ¿Por qué llegó a eso? No hay otra. O es una insurgencia militar que ponga orden, o lo que Tillerson no dijo es que ni ellos mismos saben lo que viene. Porque ¿qué es una invasión norteamericana? Para los que resuelven esta vaina muy sencilla, que invadan los yanquis. ¿Y quién te ha dicho a ti que Estados Unidos puede tener interés en echarse encima, digamos, la raya de invadir un país, chico, y mantener a sangre y fuego un pueblo díscolo como el nuestro, chico, empeñado en que ahora el problema es los invasores yanquis? Y no se le olvida que hasta el día anterior sostenían una caterva de vagos y maleantes en el poder. O sea, esa es la solución fácil y mágica. Una invasión cubana real. Exacto. Esa sí es real. Esa sí es real, la intervención cubana. Entonces, ¿qué es lo que yo le propongo a Estados Unidos? Que nos ayuden a echar esta peste, pero que no se les ocurra ocupar, porque si ocupa, ay Dios mío, empiezan entonces la planta insolente del extranjero y no sé qué vaina. O sea, empieza todo un discurso macabro de un falso nacionalismo, y del otro lado, sobre todo inspirado por los emigrados de Miami, y que vaya a Estados Unidos y salve, es decir, defiéndeme tú lo que yo no fui capaz de defender allá. Ah, qué papaya, así se fácil la vaina. Así se fácil. No, chicos, yo propongo la vía más difícil, la que la gente le teme porque no la entiende. Que los militares que nos llevaron hasta este sitial de desgracia nos saquen de este sitial de desgracia. ¿Con qué apoyo? Seguramente con la comprensión inmediata de los Estados Unidos, el apoyo logístico que es indispensable, el alineamiento diplomático universal a favor de ese nuevo gobierno, porque ¿qué es lo que fue previo a que sea necesaria la dictadura militar? El colectivo mundial ya reconoce que estos bicharracos hay que sacarlo, y eso se lo debemos a la diplomacia internacional, que por fin entendió lo que decimos hace 15, 20 años, que estas plastas de zurra en Venezuela iban a llevarnos a esta desgracia. Por fin entendieron, muy bien. Entonces ahora viene el otro pasito. Chicos, empujen un poquito la cosa, terminen de agarrar, no sé, todas esas cuentas bancarias, todos esos malandros, y bloquéensela en todos lados, ¿entienden? Hagan una ayudita, y si nosotros le llevamos cualquier día algún bicharraco de estos narcos que succionemos de la política, de la cotidianidad, agradezcanlo, coño, de que, bueno, nosotros podíamos también hacer un esfuercito. Por eso es que alguien le ha dicho por allí a Diosdado, cuídate, Diosdado, estamos cerquita. O sea, no es broma lo que estoy diciendo, es una cosa muy delicada, pero prefiero tomarlo de esa manera, ante ponerle la gravedad de lo que significa unas luchas ya muy directas y muy concretas de cómo esto se resuelve con una dosis no de desafueros, pero sí de insurgencia, de nuevas tesis sobre el tema del poder. Acuérdate de una cosa elemental, amigo Vladimir: la política es lucha por el poder. Quien no asuma que estamos en una lucha por el poder, o es un charlatán o es un místico. Entonces se le reconoce como místico, pero no como político. ¿Bien? Entonces yo estoy en una lucha por el poder. ¿Acaso es por ambición? Mira, sí y no, porque yo perfectamente apoyaría a quien sea que nos resuelva el tema de que esa república debe echar a esta mugre que gobierna y montar una cosa. Ahí sí empiezo yo a pesar más. Mira, yo propongo es una cosa distinta de tal y cual manera. Tengo las ideas para eso, mucha otra gente también puede tenerlas. Si me gusta el que las tenga iguales o mejores que la mía, yo la apoyo. ¿Y cuál es el problema? Siempre lo digo, yo no nací con una banda presidencial pegada en el pecho, ¿entiendes? José Alberto, ¿tú no estás aspirando a ella, a la presidencia? Puede ser José Alberto también. La gente va a empezar a preguntar, ¿y quién es José Alberto? O una figura joven, Vladimir, chico, ahí. Te pregunto sobre el tema de la... No mordió, ¿eh? No, yo sí lo mordí. Lo que pasa es que yo dejo que pase. Así como ahorita me dejaste pasar una. Okay. Me pregunto por las élites corruptas, por el hecho de la corrupción. Un tema
tan antiguo como hablar del propio caudillismo que acabamos de tocarlo. Como hablar de los humanos. Como hablar de los humanos. ¿Cómo comenzamos a resolver dramáticamente este tema? Drástica, más que dramáticamente, este tema de la corrupción. Tenemos un caso, no sé si coincides conmigo o no, Lenín Moreno, presidente actual de Ecuador. Este señor acaba de presentar un referéndum consultivo, 7 preguntas. Las 2 primeras hicieron que me enamorara del tipo. La primera era la corrupción. Ten cuidado. La primera era, ¿qué era lo que decía? Bueno, todo aquel que sea condenado como corrupto va a la cárcel, se le retiran todos sus bienes y además no podrá ejercer la política más nunca. Y la segunda, reelección indefinida. Eliminar de la Constitución ecuatoriana la reelección indefinida. El pueblo votó más del 70%, estuvo a favor de ambas preguntas, sin contar el resto. Pero en Venezuela, ¿qué podemos hacer? ¿Copiar algo como lo que está haciendo Moreno? ¿Y por qué no? Si eso es muy bueno, esas 2 preguntas, pues ya te las apruebo ya, sin necesidad de esperar un referéndum. Eso puede ser incluso sin consultarlo. Eso puede ser un decreto, ¿cómo llaman eso, chicos? Decreto orgánico. A ver, con rango, valor y fuerza de ley. Exacto, o sea, un decreto de fuerza de ley, de decreto orgánico, que perfectamente haga viable de inmediato, sin necesidad de consulta. Pues es tan obvio que son medidas espectacularmente positivas. Y esa y otras 50 más. Por supuesto. Que hagan absolutamente inviables las corruptelas de la clase política. Pero hay muchas cosas. Ahí hablaba yo en estos días con un amigo, Boris se llama, donde me explicaba él que él tiene fórmulas. Él tiene fórmulas que no son de él, se las copió de alguien y yo me las puedo copiar de mi amigo Boris, que consisten en que, por ejemplo, así como existe la separación de poderes y que es muy difícil pasarse de otro poder, de la autoridad del otro, eso se haga hasta en las licitaciones, por ejemplo, de obras, que tú las obras las dividas en 3 licitaciones, por ejemplo: proyecto, ejecución y no sé qué cosa, y control, ¿entiendes? Entonces la dividen en 3 compañías distintas. Y a cada uno le generas una normativa que afecte sus intereses si no hace bien la cosa o entra en colusión, se llama eso. No colisión, sino colusión, en colaboración con la otra parte. Es decir, hay que buscar una cosa tan sencilla, por ejemplo, para las alcaldías. Una página web para cada alcaldía. Toda alcaldía debe tener una página web. Las memorias de las computadoras personales permiten que todo bolívar causado contra el presupuesto pueda ser llevado en la columna de debe, y todo ingreso, así sea de un bolívar, en el haber. Toda ingreso, todo impuesto, todo gasto, toda cenita que hizo el alcalde con 2 amantes que tenía, etcétera, etcétera, y sus amigos, eso aparece allí. En el momentico, cada quien puede. Un venezolano que vive en Filipinas, pues, ¿y este alcalde por qué se traga esta vaina? Sí. Esto no puede ser. Aquí hay algo raro, ¿entiendes? O sea, para ponerlo en un ejemplo casi pedestre, lo que te quiero decir es: tiene que ser visible el control ciudadano sobre cada céntimo que se gaste en cualquier oficina pública. Y eso está al alcance de la mano. Que el alcalde no puso ¿cómo se llama? No puso la página web. Causal de destitución. Ley orgánica municipal. Todo alcalde que pase 6 meses sin publicar una vaina está destituido automáticamente. Y no podrá volver a optar por el cargo de alcalde. Es decir, todo desbalance en esa vaina es penado con 8 o 10 años de cárcel. La cárcel tiene que ser algo así, el destino fácil de todo corrupto. Por no hablarte de las soluciones a la Singapur, que tiene tantos amigos ya en Venezuela, porque eso ya es distinto. Son sociedades, Dios mío, donde la vida humana que vale muy poco, ¿no? Valor. Nosotros no quisiéramos llegar a una situación de esa, pero mira tú que el desmadre de Venezuela puede llegar a ser tal en los próximos meses que todo lo que podamos hacer por evitarlo sea sencillamente inútil y vayamos a una confrontación inevitable de más o menos 20 o 30 bandos distintos. Yo no quiero eso, no quisiera que nuestro país se metiera en ese túnel hacia una violencia indiscriminada. Los responsables son los que han dirigido el país. Hay que evitar esa confrontación generalizada. Y hay una sola fuerza que puede lograrlo: las Fuerzas Armadas.
Chicos, asuman el poder. ¿Y qué les cuesta? Ustedes tienen toda la fuerza, asuman el poder. Sencillo. Y convoquen un equipo de civiles que le haga al país así mismo. Al revés de todo lo que... Es muy sencillo gobernar Venezuela, hacer todo lo opuesto a lo que hicieron Maduro y Chávez. Donde hicieron esto, hacer lo opuesto. Entonces, así es fácil. Sí. No se necesita mucha investigación, hacer lo opuesto. Sencillamente podríamos tener un país modelo en pocos meses y en pocos años. En algunas cosas en pocos meses. Por ejemplo, abolir todo lo que tenga que ver con control cambiario es una necesidad vital para Venezuela. La libre circulación de divisas es una necesidad, hoy por hoy. Eso hace 6, 8 o 3 años todavía era impensable. Bueno, el que quiera tener cuenta en dólares, que las tenga. El que las quiera tener en peso colombiano, que la tenga. Que circule en dólares, en pesos, que circule. El bolívar deberá merecer un valor de mercado sólido, incluso como moneda de ahorro, y es la moneda nacional. No podemos entregar que no tenemos moneda. No, sí hay que tener la moneda, pero tiene que tener el valor que le da el mercado, de un valor refugio para cualquier venezolano, respaldado por toda la riqueza de la nación venezolana. La moneda del Estado venezolano debe ser sólida por definición, porque tiene un respaldo. A una figura como la de la dolarización, ¿no la ves? Es que la dolarización es un hecho. Está dolarizándose Claro. la economía venezolana. Lo que tú tienes es que, ¿por qué no la bolivarizamos alguna vez? ¿Por qué no hacemos del bolívar de verdad una moneda confiable para todos? ¿Y cómo se logra eso? Unas maracas de reservas financieras, una libertad absoluta de emprendimiento en el país, una desregulación total y completa del negocio, y no para que sea ningún paraíso fiscal ni nada de eso. Yo no estoy hablando de un paraíso de caco financiero, estoy hablando de un país donde puedan los capitales circular libremente en nuestro sistema financiero. Solo que, bueno, habrá que poner algunas reglas. ¿Cuáles son? Muy sencillas. Las reglas vigentes para los Estados Unidos están vigentes en Venezuela. Las reglas vigentes para Colombia, no, Colombia tiene algunas que no me gustan. Las reglas de un país serio, chico. Chile son pudiera las ser un nuestras. ejemplo. Chile pudiera ser un perfecto ejemplo. Lo que sea ilegal en Chile, en el sistema bancario, también es ilegal en Venezuela. Lo que sea legal en una economía abierta y sólida como la chilena, o la peruana incluso La también. peruana, correcto. Esas son buenas y las adoptamos. Es que es relativamente fácil. Basta no querer el poder para enriquecerse. Sí. Basta no querer el poder para montar una costra de malandros, chicos, de aprovechadores de la buena fe de la gente, chicos, de la ingenuidad colectiva. Ahora, entendiendo que en Venezuela la desinstitucionalización es un hecho. En Venezuela no hay institución. Hay que rehacer todo. ¿Se puede copiar de alguna manera lo que ha hecho Guatemala en términos de esta Comisión Internacional en contra de la impunidad en Guatemala, con apoyo de la ONU? ¿Ves figuras como la ONU interviniendo? Yo lo que creo políticos? que es más corrupta que Venezuela es la ONU. No te metas en esas guaridas. Esas guaridas son complicadas. Nosotros tenemos unas palancas morales suficientes y un ejemplo en países concretos como Chile, como Perú, ¿entiendes? Como, mira, Costa Rica, sigue muy lejos, donde podemos perfectamente. Sí. Estados de Norteamérica también, algunos estados, hay disposiciones, hay un arsenal de buenas disposiciones, chicos, para hacer de Venezuela un estado modelo. Pero fíjate tú que lo primero, debe poder constituirse una nación y un estado que haga una masiva represión del delito y del delito contra el Estado y contra los ciudadanos. O sea, tiene que extirparse ¿cómo se llama? La mala costumbre de robarse los reales, sí, chicos, del presupuesto. ¿Y qué es eso? ¿Y por qué se lo pueden robar? Bueno, por la impunidad. Entonces tienes que eliminar la impunidad. ¿Crees que hay todavía en la Fuerza Armada? Yo pensaba que se te había acabado la gana. No, para nada, yo sigo. Y si tú no paras, sigo toda la noche. El tema la gente se nos fastidia. El tema de la Fuerza Armada. Sí. ¿Crees que hay figuras que eventualmente van a aparecer? Mira, y si no aparecen, van a tener que aparecer. No, okay. No sé cómo te... Yo he venido planteando la tesis de que hay una figura militar como la del general Raúl Isaías Baduel, que, chico, si cometió errores, y grandes errores, 8 años viendo el techo de una celda, chicos, son como suficientes para que un militar de su formación recapacite sobre sus propios errores.
Un militar parido, digamos, por la virtud no existe. Un tipo absolutamente ajeno a toda forma de tentaciones y delitos, para mí que no existe. ¿Qué es Baduel? Un humano normal que cometió disparates, que cometió errores, que fue un iluso, que fue un tipo muy responsable también, que es un tipo que se bate por la restitución constitucional, que está contra la reforma de Chávez, que repone a Chávez cuando una combinación excepcional de fuerzas oscuras destituye a Chávez, o sea, tan oscura como el propio Chávez, ¿bien? Porque es que eso es lo que no se sabe en Venezuela todavía, que los que conforman la coalición para echar a Chávez del poder eran de temer en algunos casos, y uno que ha más o menos indagado esta historia, yo te digo, yo no sé si lo que mejor sucedió era que no ganaran esos famosos opuestos a Chávez. Por supuesto, la apariencia dice que un honorable como el doctor Carmona hubiera sido 100 veces mejor. Bueno, sí, también hubiera sido mejor que hubieran elegido a Salas Romer, que era mi propuesta el año 1998. Hubiéramos evitado tantas desgracias si hubieran electo a Salas Romer. Pero es que no se trata de hablar de política, lo que pudo haber sido y no fue. Lo concreto es que, por determinada combinación de circunstancias, Salas Romer no ganó, y por determinada circunstancia, Carmona fue, digamos, llevado al poder y echado del poder en 48 horas. Y el principal error, no puedes tú verlo en la propia Fuerza Armada o en Baduel, etcétera. Mira, lo de Baduel es una escapatoria para una cosa que es infinitamente grande, monumental y que la gente oculta. La cobardía colectiva para respaldar a Carmona. Ahí está la verdadera esencia de por qué Carmona se cae. ¿Tuviste alguna gran manifestación por Carmona al día siguiente? No. ¿Viste alguna gran manifestación para impedir que Chávez retornara al poder? Ninguna. Y bueno, ¿y de dónde vino ese entonces? Condenamos a Baduel. Tenían el chivo expiatorio. Baduel, el enemigo. Esa es la misma vaina de Judas, ¿cómo se llama? Todo, Fuente Ovejuna. Todo ese bochinche siempre. Es una conducta, chicos, de turba. Los venezolanos tenemos aquella bendita, para no decir la otra palabra, que la censuró el propio Francisco de Miranda. ¿Qué es eso de encontrarle, chico, a la pérdida de la Primera República un responsable? Que Miranda pague los platos rotos. Pero ya va, sí que habían razones mucho más profundas, chico, que echarle la culpa al pobre precursor Miranda, que era el venezolano más eminente que teníamos. Te va a Bolívar y ¿cómo se llama? Y Miguel Peña, chico, lo agarran preso ahí en La Guaira y se lo entregan a un barco español, chico. Así es, facilita la vaina. ¿Y qué le dice Miranda cuando ve que lo traicionan de esa manera tan envilecida? Dice, definitivamente sois bochinche, solo bochinche. Es decir, ese país de bobes asolando, chico, los campos de Venezuela, a la cabeza de un ejército hecho de esclavos, ¿cómo se llama?, de esclavos cimarrones que reclutaban en los llanes, de pardos enemigos del ejército patriota de mantuanos y blanquitos. Esa guerra civil que estaba en curso, porque no era una guerra solo de independencia, al propio tiempo era una guerra social, que es lo que quizás lo que yo quisiera, chico, que alguna vez hubiera de verdad investigadores serios que descubrieran las motivaciones de Miranda para esa capitulación de la Primera República. Él capitula ante Monteverde o Morales, no sé, se me pierde en la memoria eso. Pero ¿por qué capitula Miranda? ¿Eso es un poco antes o concomitante con la Constitución de Cádiz, con la llamada PEPA? La Constitución de Cádiz es que el soberano, es decir, el mismo que nosotros habíamos dicho que Fernando VII tenía unos derechos que nosotros nos reclamábamos como los portadores, defensores de los derechos de Fernando VII. El 19 de abril de 1810, los venezolanos se reúnen para declararse en Junta Restauradora de los Derechos de Fernando VII. Al año siguiente ya somos independentistas. Pero es que España, mientras tanto, de ser un país invadido con el rey preso, y preso por Napoleón, es una España que libra su propia guerra de independencia y echa a los franceses de allí.
Y el año 12 ya se reúne en la parte sur de España, en Cádiz precisamente, la constitución de las juntas de Cádiz. Ya somos entonces el 811 independientes. Independientes, pero ¿para hacer qué? A una república nueva distinta a la que un año antes decía que nos poníamos a defender al monarca español. Hay como que pasaron unas vainas que no entendemos todavía. Muy bien, pero una vez una vez instituida la república el 5 de julio, nos vamos 8 años en una guerra civil, de hecho, donde los pardos y muchos negros cimarrones, contrario a los mantuanos que dirigía Bolívar, chicos, se hacen parte del ejército español. Y Boves hace estragos. Monteverde y Morales, etcétera, estragos en la ciudad y en las clases, en las pocas clases medias y las aristocráticas que le temían mucho a Boves porque les violaba las hijas y les quemaba las ciudades. O sea, ¿Boves tenía un ejército de españoles? No, chico, era de pardos. Voy a decir una grosería. Era un ejército de adecos y de chavistas, chico. El ejército de Boves. Y el de Bolívar era, y voy a hacer un gran elogio imposible, era primero justicia y voluntad popular de Leopoldín, o de Copellanos. Eso viene de ahí. La mismo clivaje social, las mismas divisiones sociales, fraguaron esa lucha ciega de esos primeros años de la República. Eso no le da derecho primero justicia y a Capristo a reclamarse heredero del ejército patriota, porque las consignas de Páez, de los llaneros, del propio Bolívar, generan la causa nacional, y España, para conservar a Venezuela, debió mandar un ejército español, un ejército regular con Morillo, y debió hacer una guerra regular contra un ejército, chico, que era entonces 4/5 partes de los representantes de esos criollos venezolanos y españoles convertidos a criollos, que eran de todos los colores, con unos detallitos. La ejecución de Piar, ¿de dónde vino eso? Piar, caudillo de 2 colores, y Piar era pardo. Entonces, ¿cómo es la cosa? Ahí hay cosas, y se lo echa el coleto Bolívar. Entonces, nuestro gran Bolívar no dejó escritas algunas cosas que ojalá haya que investigar. El propio Miranda murió en el silencio de su prisión, pero desde el acta de nacimiento de la República de Venezuela hay cosas como mal paridas sobre esa casuística de cómo generamos una república que tiene todos los méritos para hacer lo que somos, a partir de la gesta de Bolívar, de Páez y de toda esa independencia y toda esa oficialidad independiente. Pero miren, pequeño problema que lo traigo a colación. Y Urdaneta, ¿dónde lo dejan? Que yo lo nombraba. Y Atanasio Girardot, y la cantidad de colombianos que nos ayudaron. ¿Y no será que en nuestra causa por una verdadera y nueva independencia nacional, para sacar este país de la mugrienta ocupación castrista cubana, no será que pasa por la ayuda de nuevo de colombianos en una causa común militar contra lo que es la mugre de la FARC y la mugre chavista en Venezuela? Los términos son distintos, no se trata de reyes, pero el rey delito acecha, el rey Castro acecha, el rey narcotráfico acecha. ¿Y quién puede ser aliado? ¿No será que Trump, ¿entiendes?, es un aliado? ¿No será que es nuestro principal aliado? Son cosas que dejo para el libre pensamiento de mis auditores. Y espero que también para que nos visites en el estudio. ¿Te tendremos de nuevo ya? ¿O por primera vez en nuestro estudio en Orlando? En estudio en Orlando. Si me llevas, sí voy. Muy bien, pues entonces te llevaremos.